Las venas, acá se enseña, así como las arterias, se enseña las arterias del sentido centrífugo, vale decir, alejándose del corazón, porque el flujo de sangre se aleja del corazón. Estoy que lo más alto y escrito el panel, pero como yo, el asunto es que ya, acá las venas, el sentido es centrípeto, vale decir, en dirección al corazón, es al revés, va de la periferia al corazón. Y tengo que decir algunas salvedades, porque es obvio que tienen que aprendérsela, y los antiguos para recordarse. Las venas, particularmente las venas de los miembros inferiores, tienen estas pequeñas dilataciones, ¿la ven? Cada cierto tramo tienen estas dilataciones, y estas dilataciones tienen un solo propósito. Las venas, en su endotelio, en su pared interna, tienen esto, ¿ven? Tienen válvulas. Esas válvulas tienen la misma forma y apariencia que las válvulas sigmoides, vale decir, recuerda que tiene una cara parietal, una cara exil, un borde libre, un borde adentro, alguna tontera, pero están en las venas. ¿Y por qué? Porque en las venas tiene que existir, y sobre todo en las venas del miembro inferior. ¿Se acuerdan que en los vasos de conducción que eran de predominio elástico, el flujo no era saltatorio? La sístole auricular avanzaba, la retracción elástica de la aorta avanzaba, la sístole ventricular de nuevo avanzaba. ¿Se entiende? Entonces el flujo es continuo. Pero en las venas del miembro inferior, evidentemente, que son vasos de reservorio, donde ya llega hay poca presión, ahí sí el flujo es saltatorio. Entonces, la sangre fluye, cuando fluye, aplasta las valvas de la válvula, y cuando termina la sístole, la sangre por gravedad tiende acá a caer, y cuando cae, las valvas se agrandan y se llenan. Es como si pisáramos un escalón. Otra sístole, pum, otra vez, y se agarra acá. Y así, cada cierto tramo, como que la sangre fuera escalando, gracias a las válvulas. Ese es el rol de las válvulas de las venas. ¿Vamos? Ayudar al retorno venoso, particularmente en el miembro inferior. Existe otra cosa. Generalmente, y aquí voy a decir algo que por favor les pido que no vayan a extrapolar, porque generalmente no queremos problemas. Es que siempre al lado de una gran arteria hay una gran vena. Vale decir, ¿Hay una qué? ¿Hay una qué? siempre junto con una gran arteria hay una gran vena. Vale decir, arteria aorta torácica, vena cava superior o vena cava inferior, pero es una vena. Aorta abdominal, vena cava inferior. ¿Se entiende? Arteria ilíaca primitiva, vena ilíaca primitiva. Siempre de un gran vaso hay una gran arteria, una gran vena. Y aquí, esto lo van a escuchar, siempre al lado de una arteria de mediano o pequeño calibre hay dos venas satélites o más. Ese es como el mito de decir que hay más mujeres que hombres, por lo tanto, por cada hombre hay 7 mujeres. ¿Se acuerdan de las mujeres que se decía? Bueno, lo cual no es cierto. Pero sí es cierto que hay más mujeres que hombres en el planeta. Un pelito más. La relación debe andar entre el 52 y 48. Siempre hay un poquito más de mujeres que hombres. El asunto es de que acá tenemos, esta es una arteria de mediano calibre, porque ve que va con dos venas satélites. Siempre al lado de una arteria de mediano o pequeño calibre siempre hay dos venas satélites o más. ¿Sí? Entonces, cuando viene la sístole ventricular y la sangre fluye, recuerden que se dilata un poco y por la retracción elástica, cuando fluye, comprime las venas que están a los costados. Y eso también ayuda al retorno venoso. Recuerden que la sangre venosa solo puede subir en sentido contrario de las válvulas, de la válvula. Entonces la presión acá hace que la sangre fluya. Y la tercera causa que ayuda al retorno venoso, particularmente en el miembro inferior, es el corazón periférico. ¿Qué es lo que es el corazón periférico? La contracción del tríceps sural, de los gemelos. Cada vez que yo camino, cada vez que yo hago despegue de talón, miren, cada vez que yo hago despegue de talón, se contrae el tríceps sural. Al contraerse el tríceps sural, se contrae y dentro del tríceps va pasando vasos. Y al apretarlos, la sangre fluye de vuelta. Se llama corazón periférico. ¿Ya? Bien.
Ahí ya me quedo más tranquilo. A ver, la otra cosa que tienen que saber es que por qué las venas son vasos de reservorio, porque no solamente tienen venas que son homólogas o equivalentes a las arterias, para decir, si hay una arteria tibial anterior, hay dos venas tibiales anteriores. Si hay una arteria tibial posterior, hay dos venas tibiales posteriores. ¿Sí? Si hay una arteria pedia, hay dos venas pedias. O sea, siempre hay dos o más venas con respecto a cada arteria que discurren de manera profunda. Pero aparte, tenemos una red vascular superficial. Que no solamente está acompañando las arterias que están profundas, porque las arterias están más profundas, porque para evitar que en un corte uno se desangre, están lo más escondidas posible. Pero hay vasos que son superficiales. ¿Cuál es el más famoso de los vasos superficiales? Las venas safenas. Típica señora que tiene varices en las piernas. ¿Han visto las varices en las piernas de las personas mayores, sobre todo? Particularmente mujeres más que hombres. Yo no estoy diciendo con esto que los hombres no pueden tener varices. Pueden tener varices. A ver, varices solo de hombres, varicocele. ¿Qué es varicocele? ¿Han escuchado la palabra varicocele? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Tiene motivo para sacarse el servicio militar antes? Varicocele son varices de las venas, ¿ya?, que drenan la sangre del escroto, de los testículos. Son varices ahí mismo, ¿ya? Se llama varicocele, ¿ya? Entonces, son vasos que son más bien superficiales, las venas safenas. Vamos a hablar alguna de ellas. Acá tenemos la safena, el sistema de la safena. Acá tenemos la safena interna. La safena interna drena la sangre no oxigenada proveniente del dorso medial del pie y anteromedial de pantorrilla y anteromedial de rodilla y de muslo, y drena su contenido en la vena femoral a nivel del triángulo de Scarpa. Esa es la safena interna, o gran safena. La safena externa, o pequeña safena, tiene la sangre no oxigenada proveniente de la pared lateral del pie y dorso lateral de tobillo y dorso lateral de pantorrilla, y drena su contenido acá anastomosándose con la vena poplitea a nivel del hueco poplitea. Ahora, ¿por qué estas venas safenas son una de las más conocidas? Porque cuando una persona tiene un infarto o tiene un problema cardíaco, el bypass gástrico, vale decir, sacar el pedacito de arteria coronaria que está mala para reemplazarla por otra, la reemplazaba por un pedacito de las venas safenas. ¿Has visto el cuento de los bonitos animados cuando se ve al pollito sacando un gusanito de la tierra para comérselo? ¿Ya? Algo parecido. ¿Qué hacía el cirujano? Cortaba aquí, cortaba acá, y después con mucho cuidado traccionaba la vena safena. No lo puede tirar bruscamente porque la vena es delicada, se puede romper, ¿no es cierto? Entonces saca un tramo como de unos 20 o 25 centímetros, y después un cirujano vascular con unos lentes especiales revisaba la vena y cortaba los pedacitos que no se habían dañado y dejaba tramos pequeñitos ¿para qué? Para que en la cirugía cardíaca sacaran el pedazo de la arteria coronaria mala y le poníamos un pedacito de vena safena. Ay, profe, pero le ponen una vena en vez de una arteria. Yo creo que el corazón no se va a quejar, ¿no es cierto? Necesita un vaso que le lleve la sangre oxigenada, ¿no? Bueno, de ahí se sacan los pedacitos de vaso sanguíneo para reemplazar en un bypástico coronario. Ya. Acá, miren, estas de acá, voy a nombrar las de arriba. Está la mediana, la superficial cubital, la superficial radial, la cefálica, la basílica, y todas estas drenan su contenido allá en la vena supraria. Son vasos superficiales, independientes de las venas undulares, de las venas cubitales. Por cada arteria cubital hay dos venas cubitales, por cada arteria radial hay dos venas
radial, etcétera, etcétera. Por cada arco palmar superficial hay 2 arcos palmares venosos, superficiales y profundos. Eso es el tema. El sistema de las venas mesentéricas o mesaraicas. Bueno, esto que están viendo acá ustedes es la vena porta. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es cuando un vaso se capilariza y se reconstituye formando el mismo tipo de vaso. A ver, siempre pensamos que viene una arteria, se capilariza y se forma una vena, ¿no es cierto? Pues acá no. Es una vena, se capilariza y se vuelve a formar otra vena. Es un sistema porta. No pasa de arteria, capilarizarse, vena, sino que vena se capilariza y otra vez otra vena. No pasa de arteria a vena. Sigue siendo vena todo el tiempo. ¿Estamos claros? Es un sistema porta. Entonces acá tenemos la vena porta, que recibe la sangre proveniente de la vena esplénica, que se une con la vena mesentérica inferior, que va a dar origen a la vena cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda, y la vena hemorroidal superior, ¿ya? Drena la mitad izquierda del intestino grueso. Y viene la vena esplénica, que drena la sangre proveniente del vaso y del páncreas adyacente y se unen en este tronco común que va a formar la vena mesentérica inferior o mesaraica izquierda. ¿Y con quién se anastomosa? Con la mesaraica derecha o vena mesentérica superior, que drena la sangre no oxigenada proveniente de las venas intestinales para el intestino delgado y de la vena cólica superior derecha, cólica media derecha y arco iliocólico o cólica inferior derecha con la cecal anterior y posterior apendicular y drena la mitad derecha del colon, para decir intestino grueso, y de todo el intestino delgado, que se une con la mesentérica inferior del otro lado y forman la vena porta. Y a la vena porta llegan directamente, como usted puede observar, la vena coronaria estomáquica, ¿ya? Y todas estas, bueno, y la cística y todo esto que tiene que ver con la vesícula biliar, y sube y se divide en sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales? La vena hepática izquierda, la vena hepática derecha, ingresa dentro del hígado, se capilariza y después que se capilariza, ¡pum!, sale del hígado por las venas suprahepáticas en dirección a la vena cava inferior. Y así drena todo el contenido de la sangre no oxigenada de todas estas vísceras a la vena cava inferior para llegar a la aurícula derecha o atrio derecho. Ya, está listo, resuelto el problema del sistema de las venas mesentéricas. Háganlo ustedes, se me olvidó otra vez. Ahí está la misma historia. Hagan una lista antes de irse. Ahí de nuevo. Vean. Es la misma historia. Ya lo dije ya. Ya. Esta se la indiqué en el laboratorio, ¿se acuerdan? Ya, rapidito, de las sigo. La vena lumbar ascendente izquierda con la vena lumbar ascendente derecha ascienden a ambos lados de la columna vertebral, ¿ya? Y reciben las venas lumbares izquierdas y derechas, las cuales, ¿se acuerdan que dije que subían por el ascensor principal o por el ascensor de servicio? ¿Lo recuerdan? Entonces, las venas lumbares que drenan en la pared posterolateral de la cavidad abdominal llegan acá, se anastomosan con la lumbar ascendente, pero sigue la lumbar después, se anastomosa con la vena cava inferior, por lo tanto, la sangre puede fluir por la vena lumbar ascendente izquierda o la vena lumbar ascendente derecha. O por la vena cava inferior, pero si subiera por las venas lumbares ascendentes, recibe la sangre posterolateral de la cavidad abdominal izquierda y derecha respectivamente. Cuando la vena lumbar ascendente derecha cruza el diafragma, va a formar la vena asigo mayor, ¿verdad? La cual recibe la sangre no oxigenada de los espacios intercostales derechos, porque reciben las venas intercostales derechas, generalmente del segundo o a veces tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo espacio intercostal. El duodécimo espacio intercostal, esa vena no se llama intercostal, se llama vena subcostal. ¿Estamos claros?
segundo, tercero, a veces solo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, y el duodécimo, hasta el undécimo son venas intercostales, el duodécimo es vena subcostal. El primero y el segundo espacio intercostal drenan muchas veces directamente a la vena subclavia derecha. Acá, la vena lumbar ascendente izquierda, cuando cruza el diafragma, va a formar la asigo menor o hemiasigo, la cual recibe los flujos de los espacios intercostales inferiores izquierdos. Yo me acuerdo que les dije que era sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Pero yo soy una persona que hago repaso. No. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Venas intercostales izquierda y venas subcostal izquierda. 12avo. 9, 10, 11. ¿Estamos claros? No de la quinta, sino que 9, 10, 11 intercostal izquierda más la vena subcostal izquierda. Y tenemos acá la asigo menor accesoria que recibe las venas intercostales izquierdas 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Acá pusieron distinto, pero 4, 5, 6, 7 y 8. Porque las primeras tres, 1, 2, 3, claramente llegan al tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Al tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Y la asigo menor accesoria o hemiasigo accesoria con la hemiasigo o asigo menor se anastomosan entre sí y por puente transversal entre la novena y décima vértebra dorsal cruzan y se anastomosan con la asigo mayor. Finalmente todas drenan su contenido en la vena cava superior. No olvidar que la vena cava superior es el anastomoso cefálico venoso izquierdo que se anastomosa con el tronco brachiocefálico venoso derecho. Cada tronco brachiocefálico venoso, tanto izquierdo como derecho, está formada por la anastomosis de la carótida, de la yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda y aquí la yugular interna derecha con la vena subclavia derecha. Listo, se acabó. Ya. Para poder entender este pastel, vamos a ver esta imagen primero. Acá vamos a ver el sistema de los senos venosos del cerebro y vamos a ver el sistema de las yugulares, pero voy a partir por los senos venosos. Allá arriba, esa que está allá arriba, la primera que se ve arriba se llama seno longitudinal superior. Y a nivel de la protuberancia occipital interna se anastomosa con el seno recto. Ya que el seno recto se forma por el seno longitudinal inferior que está allá arriba y por esta se llama vena vena de Galeno. Entonces se unen y forman el seno recto y llegan acá. Esta zona se llama prensa de erófilo y después se va hacia los lados, por algo se llaman senos laterales, izquierdo y derecho. Acá ven el seno lateral derecho que se convierte en el seno sigmoideo y cuando sale por el agujero yugular se convierte en vena yugular interna. ¿Se acuerdan que les dije de que por una arteria podían haber más de una vena? Bueno, está la vena yugular interna que es la más destacada, pero está la vena yugular anterior y está la vena yugular lateral. O sea, hay tres yugulares. Bueno. Entonces, si yo voy a los senos ahora y los miro desde arriba, si yo voy a los senos y los miro desde arriba, por acá venía el seno longitudinal superior, después venía el seno recto, que venía el seno longitudinal inferior y la otra vena, y llegan acá a la prensa de erófilo. Y aquí van a formar el seno lateral izquierdo, el seno lateral derecho, seno sigmoideo, y por ahí sale por el agujero foramen yugular para formar la vena yugular interna. Pero también recibe sangre del seno petroso superior, del seno petroso inferior, del seno marginal, del vena esfenotemporal, que llega acá
Este se llama seno cavernoso. Los que están a ambos lados y en el espesor de qué? De la silla turca hueso fenoide. Y acá tenemos el seno intercavernoso. Cavernoso izquierdo, cavernoso derecho y seno intercavernoso. Seno metroso superior, seno metroso inferior. Seno metroso superior, seno metroso inferior. Y este es el plexo del seno basilar. Todo esto que hace drenar la sangre del cerebro y del tronco encefálico. ¿Y todo se va por dónde? Por la vena yugular interna. Y acá tenemos la vena yugular interna, que junto con la vena retromandibular y vena facial y vena lingual, ¿ya? Y la retromandibular es producto de qué? De la vena maxilar interna y la vena temporal superficial y el auricular posterior. Ya, todas estas, pasando por detrás de la vena retromandibular, se une con todas estas de acá y la tiroidea superior y drena su contenido en la yugular interna, que finalmente drena todo en la vena, en el tronco brachiocefálico venoso derecho, cuando se anastomosa con la vena subclavia derecha. De la vena subclavia derecha vemos que llega la yugular interna, el yugular anterior y la yugular lateral. La misma tontera. Listo. ¿Ves que yo le dije que viene a la parte? Ya, ahora. Para que nos ordenemos. A pesar de todo, no es necesario grabarme, no voy a